Para el año 2023, el Perú se convirtió en el tercer país de América Latina en tener el mayor indicador de rotación de personal. Una de las causas puede ser la reducción de la edad de la fuerza laboral, que ahora busca nuevas oportunidades en diferentes empresas. Y otra puede pasar por colaboradores desmotivados, bajos salarios o incluso escasos beneficios sociales. El día de hoy nos encontramos con el licenciado Roberto Burga, quien es especialista o tiene especialidad en gestión del talento humano y con el que hablaremos acerca de cómo elegir correctamente a nuestros colaboradores. Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Te agradezco por tu tiempo nuevamente. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de este tema que en realidad es muy importante para nuestros clientes, para el público en general, que tiene que ver con nuestros colaboradores. Vamos a empezar, Roberto, con la primera pregunta y queremos consultarte a tu criterio, digamos, ¿cuáles son las recomendaciones que tenemos que tener en cuenta al momento de lanzar una convocatoria de trabajo? Ya. Bueno, primero que nada agradecerte por la oportunidad nuevamente, Paul. Es un gusto tener la oportunidad de poder compartir contigo esta entrevista. Con respecto a lo que me estabas comentando, bueno, en primera instancia hay que identificar cuál es la necesidad que tenemos nosotros dentro de la microempresa para poder para poder lanzar en este caso la convocatoria, ¿no? ¿Qué necesidad nosotros necesitamos cubrir? Luego que nosotros delimitamos la necesidad que vamos a cubrir con esta convocatoria, vamos a ir a determinar quiénes son las personas que se van a involucrar dentro de este proceso de selección, ya sea en este caso el encargado de la microempresa, si es que tienen un área en específica para el tema del reclutamiento, involucrarlo también, ellas más, incluso hasta los colaboradores con los que va a interactuar esta persona. Luego que delimitamos esto, hacemos una breve descripción del puesto, qué es lo que vamos a necesitar que haga esta persona, cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus funciones, qué es lo que esperamos básicamente de él, para finalmente lanzar la convocatoria a diferentes medios para poder atraer al talento que necesitamos. Justamente acerca de la difusión ya de la convocatoria en sí, como vamos dirigido a un sector de microempresarios, personas o que tienen un negocio que recién está surgiendo, ¿cuáles serían los canales que podrían utilizar esas personas para poder difundir la convocatoria? Justamente hoy por hoy el mundo se encuentra sumamente digitalizado, contamos con información al momento y es muy fácil coordinar con cada una de las personas que se puedan estar encargadas en este proceso. Por ejemplo, si lanzamos una convocatoria mediante redes sociales, vamos a tener, de acuerdo al segmento que nosotros o la persona o las características que necesitamos que quiera esta persona, podría ser un punto para este tipo de personas, ¿no? Para este tipo de microempresarios. Otro punto que también podríamos aprovechar son los mismos referidos que tenemos dentro de la empresa. Por ejemplo, solicitamos a un colaborador que ya conoce la empresa, que sabe cuál es el tipo de cultura, si es que conoce alguna persona que podría estar acorde con las necesidades que nosotros tenemos. Si es que ese tipo o esas dos fuentes son de las fuentes más baratas que podemos encontrar hoy por hoy en el mercado, sobre todo para este tipo de empresas o microempresas, ¿no? Y también no descartar el tema de bolsas de trabajo, como Computrabajo, Boomerang, cuyos costos no son muy elevados y nos permite también reclutar a personal competente. Ahora, justo hace un momento conversábamos acerca de que en caso de que se haga una difusión de la convocatoria por algunos referidos, igual siempre se debe de marcar, digamos, o marcar bien la línea de entre lo que es personal y lo que es el tema laboral. Claro, o sea, hay que separar, por ejemplo, yo como dueño de una microempresa y tengo a un familiar que no está laborando y creo que el trabajo que puede desempeñar o las características del puesto que puede desempeñar los puede cubrir este familiar. En cierta forma, y se ve mucho en el Perú, lo coloco a este trabajador solo porque es un familiar mío. Y porque ¿no? necesito un ingreso. Y porque necesito un ingreso. Sin embargo, si es que delimitamos qué es lo que nosotros necesitamos de ese puesto de trabajo y separamos en cierta forma, como conversábamos anteriormente, lo profesional de lo personal, vamos a poder conseguir ese candidato idóneo para la empresa que finalmente va a ser alguien que contribuya al crecimiento de esa microempresa. Claro. Ahora, una vez ya difundida la convocatoria, viene el siguiente paso, que es el tema de una posible entrevista. ¿Cuáles son los factores que debemos tener en cuenta nosotros como microempresarios al momento de ya tener al candidato para poder conversar con él? Ya, acá hay dos puntos de vista. Si es que nosotros nos enfocamos como microempresarios que queremos organizar un proceso de selección,
Primero tendríamos que determinar básicamente cuánto es o cómo va a ser estructurada esa entrevista, cuánto es el tiempo de duración de la entrevista, si es que la vamos a manejar de forma virtual o la vamos a realizar de forma física. Se cataloga que más o menos una entrevista debería demorar entre 30 a 45 minutos máximo. 30 minutos si es que se lo maneja de forma virtual o hasta 40 a 45 minutos máximo si es que se maneja de forma presencial. Esto básicamente para no generar cansancio entre el entrevistador y el entrevistado. Ujú. Y tratar de conseguir las respuestas más concretas por parte de ambos. Aparte de eso, también habría que evaluar la opción si es que vamos a entrevistar a todos juntos o uno por uno, dependiendo del tipo de puesto que estemos buscando, porque Ujú. es allí donde ya ingresa la segunda etapa de la que hablaba inicialmente. Ya desde el punto de vista individual, como colaborador, podemos verificar en todo caso si es que este colaborador tiene tolerancia, por ejemplo, a la presión, es fácil de adaptarse al cambio, que son básicamente cualidades blandas que hoy por hoy necesitan la mayoría de organizaciones, desde la pequeña hasta la más grande, porque finalmente los conocimientos o habilidades duras se pueden adquirir tarde o temprano, pero Ujú. la predisposición del colaborador es o que mantenga una actitud positiva frente a cualquier conflicto, es más, plantearle incluso problemáticas que pueda Ujú. tener dentro de la empresa en su momento, que sean acordes al puesto que se está postulando, Ujú. para ver más o menos cuál es la capacidad que tiene para resolver esos conflictos. Claro, o la misma prueba ya en campo, digamos, o en actividad de lo que va a desarrollar más adelante. Claro, esa es la Ujú. idea justo como te comentaba anteriormente de ver si es que los entrevistamos de forma individual si los entrevistamos en forma colectiva. En forma colectiva, por ejemplo, les podemos proponer de acuerdo al puesto que esté postulando. Por Ujú. ejemplo, si es que necesitamos un administrador, si funciona una evaluación colectiva y proponerles un modelo de negocio, una problemática que esté afrontando en ese momento y ver cómo más o menos pueden resolver esas situaciones. Igual, por ejemplo, si es que es de forma individual y estamos buscando, no sé, se me ocurre en el caso de Amy, por ejemplo, una persona que se encargue del tema de la cobranza, la morosidad, Ujú. ver cómo puede afrontar o cómo solucionar un conflicto con un cliente intransigente, que le Ujú. cueste manejar sus emociones Ujú. y ver cómo podría adaptarse este trabajador. Perfecto. Ahora, vayamos ya al tercer paso. Una vez ya, bueno, ya hecha la selección, probablemente en la entrevista, el nuevo colaborador ingresa a la organización, a la microempresa, y ahora tenemos que ir midiendo su desenvolvimiento. ¿Cómo podríamos hacerle seguimiento a eso? Acá básicamente hay que determinar un plan de acción como dueño o gerente de una microempresa. Por ejemplo, tengo al colaborador Juan Pérez. Ujú. El colaborador Juan Pérez tiene que alcanzar un objetivo dentro de 6 meses para lo cual fue contratado. Si en estos 6 meses yo le planteo el objetivo y le voy haciendo cortes cada 2 meses Ujú. para poder evaluar cómo va su desempeño Ujú. con fechas concretas. De tal forma que yo a los 2 meses puedo evaluar si es que el colaborador está teniendo alguna falencia que de repente no salió en la entrevista y mediante una retroalimentación ver cómo le puedo hacer un acompañamiento constante para que al final de los 6 meses ver si es que alcanzó el resultado, ver qué ajustes fueron necesarios y ver si es que esa persona realmente suma valor dentro de la organización o dentro de la microempresa. Digamos que se ha ampliado a todas las organizaciones, que es que todos los resultados tienen que ser medibles. Entonces, hoy se evalúa mucho por el tema cuantitativo, de logro de metas como tal, ventas probablemente. Eh, ¿Qué te parece, digamos, esta nueva forma de llevar un control sobre los colaboradores? Es totalmente viable. Lo que pasa es que nosotros necesitamos cuantificar los esfuerzos que hace cada colaborador, Ujú. obviamente sin descuidar el lado humano, Ujú. porque también hay que evaluar cuál fue la situación de ese colaborador emocional, ver cuál fue el problema que pudo tener o los inconvenientes que pudo tener dentro del entorno Ujú. laboral o incluso dentro del entorno personal. La labor acá del microempresario es tratar de alinear los objetivos que tenga individualmente cada colaborador con los Ujú. objetivos que tiene la empresa Ujú. y así hacer que el colaborador también se identifique con la misma. Perfecto, Roberto. Finalmente, ya llegando a la parte final de la entrevista, nuestros colaboradores igual ya se encuentran laborando, digamos, en el caso de los microempresarios. Ahora, ¿cómo lograr esa fidelización? Sabiendo, por ejemplo, que un microempresario probablemente al inicio del trabajo del colaborador no tenga todos los beneficios que podría tener en una gran organización. Claro, acá lo económico no es lo primordial. Hay un dato que indica que el 85% de las personas que
renuncian a un puesto laboral se debe básicamente a que no encuentra esa empatía o esa fidelización más que a la empresa, al jefe directo o incluso al dueño, en este caso de la microempresa. Como microempresario a veces nosotros nos enfocamos únicamente a producir más, buscar más nichos de mercado, generar nuevas oportunidades de negocio y descuidamos al colaborador que ya tenemos dentro de que es finalmente el que nos va a sumar y el que nos va a hacer crecer dentro del mercado en el que nos estemos desempeñando. Si es que nosotros conocemos al colaborador, sabemos cuáles son sus necesidades, qué es lo que se proyecta, le ofrecemos línea de crecimiento dentro de la organización, el colaborador se va a identificar con ese jefe o con ese gerente o dueño de la microempresa y finalmente va a hacer que el trabajador se sienta a gusto. Es más, también elaborar, ¿por qué no?, reuniones periódicas, conocer a su familia, saber un poco más de él para poder enganchar con el colaborador y que él se sienta a gusto y que entienda que tanto nosotros necesitamos de él como él también necesita de ese empleo. Y así sumar ambas partes para poder lograr una eficiencia y una eficacia dentro de la organización, en este caso dentro de la microempresa. Perfecto, perfecto, Roberto. Bueno, en realidad el tema es bastante amplio, pero hemos intentado en este poco tiempo que tenemos abarcar los temas más importantes para nuestros clientes y el público en general. De mi parte y a nombre de todo AINI, te agradezco, Roberto, por tu tiempo. Esta es la segunda entrevista que nos das. Te agradezco mucho, amigo. Y bueno, en realidad invito también a todos los seguidores de la página de AINI, nuestros clientes, que puedan continuar viendo el contenido que vamos a ir elaborando, que buscamos que sea de utilidad para todos ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad de AINI TV. Gracias.